porque aquí se reúne tu iglesia, Señor. En este auditorio se reúne tu iglesia y nos disfrutamos unos a los otros, porque tú estás impartido en cada uno de tus hijos y de esa manera podemos disfrutar de ti, reconociendo tu vida en cada uno de nosotros. Gracias por las personas que nos reciben en sus hogares también, Señor. Declaramos que esta palabra produce un entendimiento correcto para que Cristo sea formado y para que tu reino sea expandido. Así es que con toda humildad, Señor, recibimos tu palabra, confiando en que ya está bendecida. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, seguimos viendo lo que literalmente, en una realidad así absoluta, la iglesia es. No es una organización, es un organismo. Por supuesto que tiene que tener programas, que tiene que estar organizada, pero en esencia la iglesia es un organismo y se tiene que ver como tal. Hablamos la vez pasada de la digestión, la importancia de, si les gusta comer aquí, ¿verdad? Yo veo a varias personas que no, ya quiere comer otra vez, no, ya párenle, no, me refiero que veo personas disfrutando aquí de los alimentos. Y hablamos ya del proceso digestivo, qué importante es. Vamos a pasar a otra etapa o a otro concepto que es muy importante de cómo entendernos como cuerpo, para no ser defraudados nosotros cuando servimos al Señor dentro de una congregación, pero también para servir de una manera correcta. Las dos cosas. Mucha gente se cansa de servir porque literalmente en muchas ocasiones nos topamos con gente inmadura, gente carnal, y eso cansa, sinceramente agota. Pero tenemos que entender que la gente está en diferentes, todos estamos en diferentes procesos, y que al fin y al cabo tenemos que discernir que no estamos ministrando personas sino al cuerpo de Cristo. Y también ser efectivos a la hora de nuestra asignación dentro de una congregación. Amar al cuerpo y entender su desarrollo natural, así como la aplicación de medicamentos cuando el cuerpo se enferma. Esto es muy importante. En el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que tener muy claro que para el Señor no hay personas más importantes que otras, ¿sí? No hay personas más ungidas que otras. Todos estamos ungidos, todos tenemos impartidos a Cristo, pero tenemos funciones, y en estas funciones son diferentes, y por eso la Escritura habla de que cuando nosotros entendemos esto, nos sometemos unos a los otros, ¿sí? ¿Por qué cree que es importante entender esto para someternos unos a los otros? ¿Qué será el someterse unos a los otros? En el entendimiento que todos estamos ungidos y que todos portamos a Cristo. ¿Qué será el someterse unos a los otros? Amarse. Respetar las asignaciones. Principalmente, en base al amor, respetar las asignaciones. ¿Significa que aún el pastor o un apóstol se puede sujetar a personas dentro de la misma congregación? Definitivamente sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo reconocer una asignación que no sea la mía y reconocer en esa persona autoridad. ¿Entendió varios conceptos de autoridad el domingo? ¿Sí? Nos quedamos nada más así apenas en la intro, ¿verdad? Para que no se lo pierda este domingo. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay diferentes asignaciones en las cuales nos sometemos unos a los otros. En otras palabras, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. En el cuerpo natural, el cuerpo se puede sanar a sí mismo, se puede proteger a sí mismo. ¿Cómo se le llama a ese sistema en el cuerpo? El sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico se deprime, se puede hacer muy susceptible, es la palabra, gracias Gaby, a las enfermedades. Pero en esto, ¿a qué pudiéramos comparar un sistema inmunológico deprimido en el cuerpo de Cristo? No, lo que pasa es que el sistema inmunológico deprimido produce que se enferme el cuerpo. ¿A qué pudiéramos comparar a un sistema inmune deprimido? Debilidad espiritual, agotamiento espiritual, o más bien es un agotamiento almático, ¿sí? Debilidad. Otra es cuando los estándares de lo que es una vida en Cristo
la gente los empieza a perder. ¿Sí? Cuando empezamos a ser contaminados por los estándares del mundo, empieza a haber una debilidad. ¿Sí? Pero hay otro extremo, que cuando el sistema inmunológico se quiere imponer al cuerpo y se le llaman enfermedades autoinmunes, que el sistema inmunológico, ¿qué es lo que pasa? Se confunde. El sistema inmunológico empieza a detectar ciertas cosas del cuerpo y las ve como enfermedades cuando no son enfermedades, y las ataca. Para el sistema inmunológico dice, esto es enfermedad, aunque no sea enfermedad, y va y ataca y produce enfermedades. ¿A qué se le pudiera comparar una enfermedad autoinmune en el cuerpo cuando ataca a los sistemas, cuando el sistema inmune ataca a los sistemas? ¿A qué se le pudiera comparar en el legalismo? Exactamente, doctor. El legalismo, ¿sí? El control, la manipulación, la religiosidad. Entonces se fija cómo también el extremo de la carnalidad siempre será negativo, siempre genera debilidad, y el legalismo va a producir tarde o temprano que el cuerpo, por causa del juicio de unos a los otros, se enferme. Entonces, pregunta capciosa: ¿habrá justo medio? No hay justo medio, y esto hay que sacarlo de la mente, porque el justo medio, ¿cuál sería la propuesta del justo medio? El tibio, pero analizándolo desde este punto de vista, carnalidad y legalismo, el punto medio no existe, pero no tanto así, Anita. Vamos a hablar de lo correcto. Un sistema sano no está en la combinación de ninguno de los dos, porque es donde mucha gente dice, es que hay que balancear. ¿Sí, mijo? Más bien es otro diseño, porque mucha gente dice, ok, vamos a balancear la gracia con legalismo. No, ese balance no existe. No, porque ambos son negativos. Otra vez, ¿sí? Realmente mucha gente dice, es que la gracia es negativa. Me platicaba el otro día un amigo en Chihuahua, me decía, oye, pues no, es que a la congregación donde tú vas, pues sí, sé que hablan muchas cosas verdaderas, pero pues tu pastor predica la gracia. Pero era un pastor el que estaba diciendo eso. Imagínese diciendo, tu pastor predica la gracia, o sea, no vayan a oír la gracia. Imagínense nada más el concepto que tiene la religión. No vayan a donde predican la gracia. Entonces el problema no es que se predique la gracia. Para el carnal, el problema no es que se predique la gracia. ¿Dónde está el problema del carnal respecto al mensaje de la gracia? Y antes de abusar de la gracia, ¿dónde cree que está el problema? Sí, pero hay otro problema ahí también. No la entendió. ¿Sí? Como no la entiende, puede abusar y luego se justifica. Sí, pero como la gracia nunca ha sido el permiso para vivir fuera, es que jamás ha sido. Y por ejemplo, en esta casa jamás se ha enseñado así. El problema es que quien lo entiende así, la pregunta es, ¿por qué lo entiende así? Bueno, ya estamos llegando, ¿sí? Porque le conviene, o para acabar pronto, por mañosos. Exactamente. Entonces, realmente mi Chuy anda brillante ahora. Güero, está cerca de la hamburguesa. Está cerca mi doc de la hamburguesa. Está a una, güero. Entonces la gente dice, bueno, el problema es la gracia. No, el problema no es la gracia. En la carnalidad el problema no es la gracia, es no haberla entendido o no quererla entender. Entonces, entre la carnalidad y el legalismo no puede haber un balance. ¿Por qué no debe haber un balance? Porque mucha gente dice, bueno, no, pues vamos a buscar un balance para que el mensaje no sea ni carnal ni legalista. ¿Por qué no se puede dar un balance entre esas dos? Claro, porque ninguno de los dos mensajes es el mensaje de la palabra. Ninguno de los dos mensajes son los mensajes del reino. Ni el libertinaje, ni la carnalidad no es el mensaje del reino, ni el legalismo es el mensaje del reino. Ninguno de los dos son el evangelio del reino. Sí, doctor. No, ya lo dijiste, porque se entendía que la gracia era negativo. No.
No, 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 no. No, no, y ni siquiera quiero usar, o sea, el malentendimiento de la gracia. Estamos hablando más bien de el libertinaje, la carnalidad en las personas, donde se manifiesta un estilo de vida carnal, pecaminoso, para acabar pronto. ¿Sí me explico? Manifiestan son las obras de la carne, Gálatas 5. Pero el otro, el legalismo, es igual de carnal. Otra vez, el libertinaje es carnal y el legalismo es carnal. Los dos son carnales. Por eso no se puede buscar un balance, porque estaríamos balanceando carne con carne. No se puede. Por eso el evangelio realmente, ¿en qué radica este evangelio del reino? En un cambio de naturaleza que expresa la vida de Cristo. ¿Sí? Por eso cuando el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo también, ¿sí? Es porque nosotros como cuerpo tenemos que entendernos, cada quien en su asignación, que tenemos que producir sanidad entre nosotros. ¿Sí? Ahora, nada más, yo quisiera no salir de ese tema todavía tan apresuradamente. Usted me dice, señora Gaya, cuando quiere que saludemos personas, cuando ya se junte ahí más gente, ¿verdad? Que si no el doctor nos va a regañar. ¿Está convencido de que una vida carnal hace daño? Sí, está convencido, totalmente. Porque el que no está convencido de eso realmente ha malentendido la gracia. ¿Sí? La carne que trae, o sea, una vida carnal de libertinaje, de desorden, de indisciplina, de doble moral, de justificar los errores, como decía Gaby, ¿qué es lo que trae como resultado al final? Muerte. Y no es una muerte espiritual, es emocional, puede llegar a ser física. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué decía mi hija? Depresión, problemas económicos, enfermedades, problemas relacionales, enemistad, pleitos, iras, contiendas. Por eso todo eso es totalmente negativo. Nosotros nunca lo podremos ver como algo que se pueda solapar. Son diferentes tipos de muerte. Ahora, el legalismo, ¿qué produce? ¿Usted está convencido que el legalismo es negativo también? Es carnal. ¿Qué produce el legalismo? Frustración, esclavitud, doble moralidad, atraso, rebeldía, claro. En otras palabras, falta de libertad. Tiene uno que andar aparentando para vivir libre. ¿Sí? Entonces este legalismo también produce algo que es muerte. Entonces, por eso ninguno de los dos son diseño. Y luego peor, imagínense que el legalismo dice que Dios dijo cosas que no dijo. Reglas humanas, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos es el diseño. Pero nosotros tenemos que entender, que nosotros somos instrumentos de sanidad unos a los otros. ¿Cómo dice la Escritura que se produce sanidad? No lo dice abiertamente así, pero sí dice que la iglesia tiene un mensaje profético. Fíjese bien, si me puede proyectar, por favor, el siguiente versículo. Primera de Corintios 14:3. Hay eminentemente así, la iglesia es eminentemente profética, ¿sí? Pero no en el orden del antiguo pacto. La profecía del antiguo pacto era, primeramente que nada, era perfecta. Ojo, no es que la profecía del nuevo pacto no sea perfecta, sino que la profecía en el antiguo pacto no estaba sujeta a error, porque los profetas literalmente recibían una instrucción de Dios inequívoca. ¿Sí? Los verdaderos profetas. En el nuevo pacto, cuando hay un don profético, como la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento o profecía, puede haber error, porque no era, haga de cuenta que en el antiguo pacto la voz venía prácticamente como audible. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían ellos, Mari? Pues nomás, díctele. En el nuevo pacto es por medio del Espíritu impartido, la voz del Espíritu Santo. Pero ¿qué se puede mezclar? El alma, literalmente el alma. Y aunque no sea, puede que no sea carnal el asunto, pero se puede confundir. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando el Dios me dijo, no está alineado a la verdad presente
Ojo, fíjese bien, porque ahorita vamos a ver la otra parte del ministerio profético en el nuevo pacto. Pero cuando en un don profético, si alguien suelta una palabra y a mí el Señor me dice palabra de ciencia, palabra de conocimiento, y el Señor me dice esto, y se suelta una palabra que no está apegada a la realidad en Cristo, ¿sí? A la verdad presente, ojo, a lo ya consumado por Cristo, aunque suene muy piadosa, aunque suene muy santa, si no está alineada a lo que ya somos en Cristo, Dios no habló. Ese es un deseo de la gente, porque Dios jamás va a dar una palabra profética que violente la obra consumada de su Hijo. ¿Sí queda claro esto? O sea, Él nunca lo va a hacer. Ay, mija, permítame, luego. ¿Por qué? Porque si la obra el Padre la consumó en el Hijo, ¿cómo va a ser algo contrario a lo que Él mismo dijo? Por eso mucha gente dice, no, con que tenga elementos bíblicos. No basta con que tenga elementos bíblicos, sino que esté basado en la verdad que ya tenemos en Cristo, en la realidad que ya tenemos en Cristo. Por eso toda palabra profética tiene que ser cristocéntrica, pero sobre todo analizada. ¿Sí? Analizada. Por eso nosotros en células lo hemos dicho muy bien. En las células no son lugares para andar dando profecías, son lugares donde nada más se enseña la palabra. Porque ¿quién va a evaluar esa palabra profética? No hay. ¿Sí? Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, la pregunta, mija, ahora sí. Así es. Es delicadísimo. Uy, imagínense. Es delicadísimo. Y aquí yo quiero que quede claro. Si tiene pregunta, si tiene duda, pregunte. Pero otra vez, una palabra profética que no se base en lo que ya somos en Cristo, de una vez le digo, ni la reciba. ¿Sí? Porque de repente, y no, porque la condenación no es para los hijos de Dios. Ahorita vamos a ver los elementos del ministerio profético en el nuevo pacto. ¿Sí? Por eso, perdón, ahorita vamos para allá, güera. Ahorita vamos para allá. Es muy diferente, pero jamás condena. O sea, los elementos de condenación no están presentes. ¿Sí? No están elementos de situaciones de hablarle realidades a las personas que no tienen que ver ya con su realidad en Cristo. Por eso esos dones proféticos, otra vez, el Dios me dijo, si no tiene el basado en la verdad presente, ni se enoje, ni se pelee, ni nada, nomás dígale, está bien, pero no la tome, no la reciba, no la reciba. Me voy a meter en broncas. ¿Qué le hace? ¿Me autoriza, líder? Mucha gente que tiene dones proféticos son las personas más rebeldes que usted se puede imaginar. No se sujetan a nada muchas veces. Porque los dones son un regalo de Dios para la edificación del cuerpo. Lo que pasa es que esa gente que tiene dones proféticos, que para entenderlo aparte, tiene que estar sujeto a una autoridad. ¿Sí? Como sí puede tener un don profético genuino, pero otra vez hay que entender lo que en el nuevo pacto puede haber errores de apreciación, porque un profeta tiene que exponerse a la palabra continuamente para entender la palabra del nuevo pacto, claro, alineado al diseño del nuevo pacto. Por eso usted ve que hay gente que tiene dones proféticos y se les dice no algo y van y lo hacen terriblemente. Se juntan con gente y van y sueltan palabras como si fueran, ¿cómo se llama? Tortillas. No saben lo que están haciendo, No, yo quiero decirles una cosa, otra vez, y lo quiero decir porque esto es mi oficio apostólico, obligatorio decirlo. Quien anda soltando palabras proféticas como tortillas para quedar bien a veces,
o que la gente lo ande buscando, a ver qué palabra me da. O para generar miedo o dependencia, lo tengo que decir y quiero que lo oiga la gente en todos lados. Está haciendo algo completamente incorrecto. Incorrecto, porque tiene que estar sujeto a autoridad. Si el profeta, aparte de eso, violenta la autoridad así abiertamente, como soy profeta, ¿verdad? No hagan caso a la autoridad, esta palabra está por encima. Yo sí tengo que advertirlo, hay un serio problema en quien se maneje así, terrible. Y quiero advertirlo porque quiero que me entienda. Mucha gente inmadura no tiene la capacidad de análisis. Le suelta una palabra profética y ¿sabe qué hace? Va y la hace, es que a mí me dijo. Y va y se divorcia, que te va a traer Dios un esposo y está casado. Es una exageración, ¿verdad? Pero no se crea, se dan. Sí. Pastor Sergio. Bueno, hay una preguntan que si hay alguna consecuencia para las personas que actúan de esa manera. No vamos a hablar de condenación, pero sí hay una reprensión del Señor. Definitivamente va a haber una reprensión del Señor, porque es que con eso tenemos que entender, no se juega con las cosas de Dios, no se juega. ¿Se acuerda que el domingo hablábamos de sanar ciclos para poder ejercer la autoridad bien? ¿Sabe qué ciclo mucha gente no cierra? Se me pasó el domingo, no lo pude decir. Y yo espero que lo tomemos con madurez, sí, por favor. Y sobre todo, hay gente que en la vida ha batallado tanto, hay que tener misericordia por esa gente, sí, que ha batallado tanto, que ha batallado para destacar en algún área. ¿Usted cree que cuando no se destaca en nada no queda una herida? Frustración. Entonces de repente las congregaciones son escenarios para la gente no sana. Otra vez, ¿sí? Porque como realmente llevo una vida de indisciplina, de desorden, no destaco, pues el día que destaca un poquito o se le da una autoridad, se suben a un ladrillo y viene un mareo terrible, porque se tiene que sanar de todo aquello que no se ha logrado. En Cristo por naturaleza somos más que vencedores, ¿sí? En Cristo, si sufrimos fracasos, levántese para adelante, pero no es para un lucimiento personal. Es que el ministerio no es para llenar vacíos de... ¿En serio? Se enojó el diablo. No, le bajó el bully, fue diferente. ¿Qué pasó, bully? Llegamos a reprender. Entonces, para eso no es. Entonces, el ministerio profético en el nuevo pacto tiene 3 características. Ahora sí me lo proyecta, por favor. Esto es muy, muy importante. Dice: mas el que profetiza habla a los hombres para 3 razones diferentes, ¿sí? Para edificarlos, animarlos y consolarlos. Pero el detalle es que hay que entender que ese orden, tanto edificación, animar y consolar, no necesariamente es como nosotros pensamos, ¿sí? Una tarea indispensable que tenían los profetas del antiguo pacto, ¿cuál cree que era? Porque muchas veces no se evalúa eso. Mucha gente nada más se imagina al profeta recibiendo el mensaje y soltando la palabra. No. ¿Qué cree que a ellos se dedicaban continuamente, chacho? Exhortar. Pero hacían algo que dice la escritura que ellos continuamente estaban haciendo prácticamente como tarea. No, perdón. No. Mire qué interesante. Pero fíjese bien, fíjese bien cómo todos tenemos ese concepto. Está bien, mija, qué bueno que lo dijo. Pero mucha gente cree que nada más oraban, estaban no sé, místicos. No, o en éxtasis. No, ellos eran estudiosos. Ellos dicen que inquirían, estudiaban, y había 3 características que ahorita no las traigo en mente. Si me lo buscas ahí, Sergio, si me ayudas, por favor. Está
Sí, inquirir, búscalo por inquirir. En Reina Valera debe estar. Pero en otras palabras dice, ellos ya estaban inquiriendo, preguntando, investigando de lo que nos iba a pasar a nosotros. Ese es lo glorioso. Era un ministerio glorioso, el profético, pero ellos estaban viendo lo que iba a haber en el futuro, tratando de ver cómo ellos se podían adherir a esto, a este plan. Por eso el ministerio profético en el nuevo pacto, en eso no cambia. Tienen que ser gente completamente estudiosa. Por eso decimos que alguien que está en un ministerio profético o que fluyen los dones del Espíritu proféticos, no puede ser un indocto de la palabra. No debe ser un indocto. Adelante, Chacho, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que una de las cosas que también se tiene que hacer es que tiene que filtrarlo. Claro. Es gracia, justicia, sí, Señor. Nuevo pacto, la verdad presente, para que lo que vaya a soltar esté filtrado. Sí, Señor. El problema es que si no lo conoce, Si no, exacto. sí me explico. Si no se ha expuesto, si no, por eso usted entra a Facebook y de repente ve unas oracionzotas que lo dejan así. Y el indocto dice, wow, qué palabra profética tan, como decimos, ¿verdad?, tan tremenda. Y la analiza y no tiene ningún elemento del nuevo pacto. Parece más bien adivinanzas, ¿verdad? O parece más bien, ¿cómo se dice? Andar, pues sí, adivinación más bien. Sí. ¿Por qué? Porque si no se expone a eso, Chacho, ¿de dónde va a filtrar? ¿Dónde la va a sustentar? ¿La encontraste, Sergio? Sí, por eso dice, los profetas antiguos inquirían. Y son tres cosas, pero para acabar pronto, era gente sumamente estudiosa. Ahorita nos lo encuentra ahí el pastor Sergio. Póngame otra vez el versículo, mijo, por favor. Sí, eran gente consagrada, por supuesto. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos. ¿Qué significa edificar? Construir. Pero fíjese cómo desde aquí, y esto tiene que ver mucho con lo que dice Chacho, desde aquí ya se establece un orden. Lo primero que tiene que tener un profeta es la capacidad de construcción. ¿Qué construye? Construye el cuerpo, pero ¿cuál es el material? Es Cristo. ¿Sí? Porque los materiales, acuérdese que los materiales con los que se construye, hay unos que están autorizados y otros que no están autorizados. Sí, ahí vamos. Sí, sí. Sí, Primera de Pedro. Ahí está. Fíjese nada más. Inquirieron y diligentemente indagaban. Ahí nomás, inquirieron y luego diligentemente de la gracia que estamos viviendo nosotros. Y la gente cree que nada más caían en un trance profético. No, venía la palabra, claro que venía, pero su oficio era darle y darle y darle y darle y darle. Sí, claro, investigar. O sea, eran gente profesional, ¿sí me explico? Claro, venía la palabra y adelante, porque tenían elementos también de estudio, de verificar. Ok, hay por eso una palabra profética o un profeta del nuevo pacto tiene que estar preparado para enseñar. Para la sanidad del cuerpo, otra vez, ¿sí? La sanidad del cuerpo, el elemento construir, edificar, Dios no permite que cualquier material sea utilizado. Por eso, ¿qué es lo que se habla en el tribunal de Cristo? Fíjese bien, ¿sí? Que se va a hacer un análisis de qué materiales se utilizaron para la edificación. Porque solamente hay 3 materiales autorizados. ¿Cuáles son? Oro simboliza la divinidad, Cristo. Si no es Cristo el material de construcción, no funciona. Se fija que todo tiene su tecnología en el reino. Hay un orden. Segundo, ¿qué otro material? Hay otro anterior. Plata.
¿Qué simboliza? La redención, la justificación, la redención. Es el elemento que nos posiciona a nosotros legalmente. Y la tercera, claro, son las piedras preciosas. ¿Qué son las piedras preciosas? Adornos, todo lo que va a venir después de que usted ahora entiende su naturaleza divina, la posición en Cristo, y después viene toda esta parte de, podemos llamarle adornos, pero perdón, no es galardón, es más que nada equipamiento, pero se lo voy a precisar más en otro momento, ¿sí? Pero ¿qué queda reprobado? La madera, la hojarasca, el heno, no el heno, no, si hay un heno entre nosotros, no. Sí. Porque ¿qué representa la madera primero? La humanidad, lo humano. Por eso el humanismo está reprobado. Ah, claro. Quiero ser muy respetuoso, pero está usted en una escuela, ¿sí? Por eso toda la congregación, que se échele ganas, usted todo lo puede en Cristo porque usted es muy machín, usted es Juan Camaney, ¿cómo se llama? El sistema de estar siempre a la gente motivacional. El padre dice, no estás edificando, es más, estás edificando nada más y con materiales prohibidos. Es que esto no es un juego. Esto no es un juego, porque dice que todo eso cuando pase por el fuego, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar, se va a consumir. Así es. Entonces, por eso el que es profeta, sí, para esta sanidad del cuerpo, otra vez, le va a enseñar la naturaleza divina que opera en nosotros, o sea, Cristo mismo, la justificación, lo que nos trajo la justificación, la justicia de Dios, sí. Y de las piedras preciosas, aguántame tantito, sí, que ahorita de veras me entró un lapsus, me hace falta un tamal. Bueno, no se me hace mal. Ya lleva tamales el doctor para la casa. Bueno, si alguien de la audiencia nos puede ayudar, adelante, porque ahorita de veras se me fue. Entonces, la palabra profética. Ahora déjeme hacerle una pregunta, porque como esto construye, ¿qué es lo que produce en esta construcción, edificación en la persona? Bueno, una formación. Primeramente que nada es una formación. Son elementos estructurales, dirían los ingenieros. ¿Sí? Sí, básicos. O sea, si no se entiende esta nueva naturaleza, la participación de la nueva naturaleza en Cristo, si no se entiende la justificación o justicia, ¿sí? Si no se entiende la vida del Espíritu, este pacto en el que operamos, las estructuras estarán sumamente frágiles y endebles. Por eso lo que produce esto, primero, la edificación, es solidez, fortaleza y genera una identidad en Cristo. Ahora, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Cómo vamos? 33 minutos. ¿Usted que nos faltaban 5, doctor? 10 minutos nos quedan. El doctor ya se quiere ir por los tamales. Se quemó, doctor, ¿eh? Se los traemos aquí. ¿Dónde estaba? Déjeme ver porque yo me perdí solito. Ok. Es que mucha gente dice, bueno, identidad en Cristo, pero es que muchas veces no entendemos qué es identidad. ¿Qué es identidad? ¿Con quién me identifico para ser idéntico a? ¿Sí? Por eso la identidad en Cristo nos lleva en este proceso, mija, literalmente el de la conformación. O sea, no yo, mi fuerza natural no sirve. Mis habilidades naturales no se comparan nada con las habilidades de Él. Mi propia justicia o santidad no tiene nada que ver con la de Él. Por eso yo con lo que tengo que ir identificando o sustrayendo de mi vida es todo aquello que no es Cristo, para que solamente quede lo inconmovible, que es Cristo. ¿Sí? Por eso es tan importante, es que esto va a ser básico,
Porque la exhortación y la consolación no se pueden dar sin primero la edificación. Por eso hay un orden. No dice primero consuelen y luego edifiquen. No dice primero exhorten y luego edifiquen. ¿Por qué será primordial que primero sea edificación? Sí, pero hay una razón. Si usted ve las otras funciones, las otras dos funciones que son exhortar y consolar, si no está primero la edificación, es pérdida de tiempo. Porque entonces el consolar va a ser nada más, ¿qué cree? Ah, papacha, pobrecito el hermano. Se vale, claro, se vale el apapacho, sí, pero no es la idea el nomás. Lo que pasa es que tanto la exhortación, fíjese bien, sí, como la consolación los tienen que llevar a la gente ¿a qué? Un poquito, más o menos, mija. Acuérdese, por eso hay primero ¿cuál es el primer paso? Ok, ¿qué significa? Que aunque somos edificados, de repente puede haber baches en nuestra vida, puede desviarse y también puede chiplearse y también puede deprimirse, sí, entonces, pero el primer paso ya fue dado, que fue edificar. Entonces cuando yo exhorto y cuando yo, ¿a dónde lo regreso? A lo que edifiqué. Porque si edifiqué mal, por más que consuele, que exhorte, no haya el sustento. ¿Sí me explico? Sí. Es como, por ejemplo, en el fisiculturismo o en el ejercicio. No conozco deporte, sí ha de haber, ¿verdad?, que no tenga como fundamento que físicamente, ¿dónde está casi todo el fundamento de los deportes? ¿En qué parte del cuerpo? En el abdomen, sí, pero hay una parte, o sea, pues son soporte. O sea, usted juegue el deporte que juegue, de la mayoría de ellos, ¿verdad? Si usted no tiene fuerza en las piernas, es muy difícil. Va a estar muy difícil. Puede tener unos bicepsotes, sí, pero a ver, pégale al balón, pégale 30 metros al balón. ¿Cómo le haces con él? Imagínese en el básquetbol, todo lo que se tiene que hacer para el bloqueo, para el correr. En el tenis, la gente cree que el tenis se juega con el brazo, no, se juega con las piernas y se hace un impulso. En el box, si no tiene piernas, no, hombre, en el segundo. Golf, se tiene que hacer un giro y tiene que. En el highball no, esa es otra cosa. Ese deporte lo reprendemos en la obra del Señor. Imagínense nuestros hermanos del sumo. En el béisbol, ¿cómo es la posición del bateo? Del fildeo, tiene que haber flexión en las rodillas, tiene que haber un impulso, ¿sí? Imagínense el fútbol americano, el atletismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que usted le puede decir a la gente, al deportista, pues échele ganas ahí, muévale aquí, sí, pero si no tiene piernas, por más que lo otro sea la exhortación o sea la consolación, si no está sólido el fundamento en lo que edificó, ¿a dónde lo va a llevar? Ayúdeme, porque si los llevan a algún lugar, no. Pero fíjese bien, sí, si fuera deporte, los van a llevar al emocionalismo, los van a llevar a algo almático, o los van a llevar a algo místico. Por eso mucha gente, el otro día, hace rato, practicaba yo con una persona en la congregación de Chihuahua, y ya tenía como 3 años, y dejó de ir. Y le digo, ¿qué ha pasado con usted, hombre? Dijo, no, es que yo aquí estaba nada más por una palabra que usted nos dio. Yo, mire, yo la palabra esa ni me acuerdo.
O sea, para empezar. Segundo, si en 3 años la palabra del Señor, no la que yo le di, que también pudo haber sido palabra del Señor, no le cambió en el entendimiento, no le hizo entender quién es en Cristo, no lo está preparando para algo, ¿sabe de qué le sirvió esa palabra? De nada. No lo edificó. Entonces ese señor, a pesar de tener 3 o 4 años, seguía siendo místico, seguía esperando a ver si se le cumplía algo, en vez de ir creciendo en Cristo, creciendo en Cristo, creciendo en Cristo. Por eso entonces, pregunta de los 74,000, güera, ¿qué hace la exhortación? A ver. A lo que tendría que ser, la regresa al fundamento, exactamente. Vamos al deporte. Un bateador que quiere batear así y que no va a girar, ¿qué le dice el instructor? Dígame en términos técnicos, mijo, ¿qué le va a decir el instructor? Va a estirar los brazos. ¿Qué va a hacer con la cintura? Va a girar. ¿Qué va a hacer con las rodillas? Flexionar. El pie izquierdo, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacer, le va a decir, te exhorto. No lo va a usar así, no le va a decir así, ¿verdad? Y el instructor de béisbol no va a decir así, yo sí sé cómo dicen. Lo regresa a la base, lo regresa a la técnica. O el pitcher lo poncha. En el tenis, ¿qué nos dicen, güero? ¿Qué nos dice en el tenis el instructor? ¿Qué hay que hacer? Viene la bola y si usted hace así, ¿qué va a decir? 3 cosas básicas que nos van a decir en el tenis, ¿qué son, güero? Vea la bola, flexione y acompañe. Eso es exhortar. Te estoy regresando porque te desviaste. Pues es que se va a lastimar, no va a ser efectivo, van a haber lesiones. Por eso el exhortar en el nuevo pacto jamás condena. ¿Cuál es el objetivo? Regrese de donde nunca tuvo que haber salido. Por eso, sí voy, mija. Por eso cuando el ministerio profético, otra vez, regreso a lo profético y lo profético, es usted va a lograr, usted le suelta una palabra, usted va a llegar, usted va a hacer. Sí, pero siempre tiene que tener un elemento. Si usted no vive de acuerdo al diseño, honra a Cristo, es gobernado por el Señor, crece, Cristo se forma en usted, porque ahí le va, como esa gente anda pidiendo palabra. Imagínense gente que ni conoce a Cristo, gente que vive vidas, es más, gente que vive en idolatría literal, y ya le andan soltando palabras de que van a ir a las naciones y que Dios mañana ¿qué no le dirá Dios primero? A ver, usted vive en idolatría, ¿qué cree que es lo primero que tendría que decir un profeta al que vive en idolatría? ¿Qué cree? Deje la idolatría. Exhorta, regrese a lo que no está en el diseño. Y lo quiero repetir, si no lo hace así, es un profeta que está buscando reconocimiento y seguidores. Por eso, algo que decía el doctor, los profetas del antiguo pacto no eran, una de las características eran que eran gente consagrada, incorruptible. De eso debiera ser la característica, porque usted sabe que en el Antiguo Testamento se trataron de corromper algunos profetas. A Balaam, exactamente. María, ahora sí, mija. Se le olvidó. Sí, es que necesita vitamina T, mija. Sí. No, lo que pasa es que iba a decir que cuando el entrenador, ¿verdad? Independientemente en el área que te está entrenando, te muestra, te enseña, te instruye, te indica, es precisamente para evitar
Claro. que puedas caer tú en un tipo de lesión por falta de supuesto. conocimiento, porque cuando uno está aprendiendo, uno carece del conocimiento que el entrenador o el coach tiene para llevarte a cierto nivel. Claro, mija. Entonces muchas veces nosotros mismos pasamos por lesiones innecesarias porque precisamente no nos estamos permitiendo ser formados. No es que esté faltando instrucción, no es que esté faltando un buen entrenador, porque para empezar nosotros tenemos al Espíritu Santo. No más para empezar. Nada más empezando de ahí, o sea, no puede haber mejor entrenador. Y el estar cayendo, yo creo que las personas que no hemos podido cerrar ciclos y estar cayendo una y otra vez en lo mismo, es porque no nos hemos permitido ser formados. El instructor puede estar muchas veces dando indicaciones, diciendo qué hay que hacer, pero también todas esas veces puede estarse negando el otro a hacerlo. Pues qué tan importante es esto que dice Mari, que en los deportes, cuando a alguien le detectan una técnica mala, ¿usted cree que la va a corregir con una sola práctica? ¿Cuántos los ponen a corregir? Hasta que se vuelve una mecánica del movimiento. En el bateo, ¿cuántas veces los pondrán, viejo? Bolas y bolas. En el tenis, ¿cuánto nos dicen? Tienen que ser miles de pelotas, miles, para cambiar una mecánica. En otras palabras, lo que dice Marisol, ese que realmente está aceptando la exhortación va a tener que llevarlo ¿a qué? A la práctica, a la práctica y a la práctica hasta que queda dominado. Exactamente. Por eso, otra vez, el peor enemigo de la exhortación o al ser exhortado siempre va a ser la soberbia, porque no se dejan ¿qué? Formar o, fíjese bien, ahí le va. Esto es bien importante. En la parte de edificación es formar, ¿sí? En la parte de exhortación es corregir. Se edifica, se forma. Se exhorta, se corrige. ¿Sí? Por eso mucha gente dice, no, es que no hay que corregir. ¿Cómo que no? Si la corrección es esencial. Más bien el que no corrige, ¿qué dice la Escritura? Que no ama. Porque volvemos al punto ahorita otra vez de quedar bien. O sea, siempre que alguien quiere quedar bien, ese no corrige. ¿Por qué? Porque si corrige, ¿sabe qué dice? Se enojaron conmigo, se me van, ya no me quieren. Es que por eso volvemos. La integridad en el servicio al Señor no busca su aceptación, busca la edificación del cuerpo de Cristo, busca la formación de Cristo en los demás, para que sean ministros competentes en todas las áreas. Si uno siempre quisiera quedar bien, ¿sabe qué haría? Pues darle por su lado a todo el mundo. Ay, síguele pegando a la vieja, se lo merece. Pues ya ves que es re, ¿cómo se llama? Es rejiega, dale, el Señor le sacará el demonio a trancazos, sácaselo. Sí, hombre, llega a trabajo al jale, pues si así te deben de aceptar, tú eres un hijo de un rey. Si llegas tarde no hay bronca al tu trabajo. No. El que ama, corrige. Por eso la exhortación nos regresa a la verdadera edificación. Pastor Sergio, el doctor Ugarte anda nervioso. Estima y dignidad, ok. Estima y dignidad, las piedras preciosas. Ok, muy bien. Bueno, pues queremos saludar a algunas de las personas desde donde nos están viendo. Queremos mandar saludos a Puerto Vallarta, a Jonacatepec, Morelos, a Florida, a República Dominicana, a Ojinaga, a Canadá, Houston, Monterrey, Nueva York, Cuernavaca, La Paz, Entre Ríos, Argentina, Jutepec, Morelos, a Wisconsin, a Puebla, Tijuana, Corpus Christi, a Tampico, Costa Rica, a Mioqui, a Ciudad Chihuahua, a Bolivia, Bogotá, Colombia, Aguascalientes, Viña del Mar y Minas. ¿Minas es Colombia? ¿Minas? Brasil, desde Minas, Brasil. ¿Y también de Veracruz? También de Veracruz.
No, de la mina sí es de Brasil, yo creo, y Veracruz también. Bueno, todos los lugares están bendecidos en Cristo. Ahora, pregunto ya para irnos. Se nos hizo tarde. ¿Y la consolación? ¿Por qué? ¿La consolación estará ajena a la edificación? No. Que ahí es donde también muchas veces la gente, ¿qué es lo que le pasa? Confunde que consolación nada más es un trato tierno, solapador. No, de ninguna manera. No. O sea, el consolar, ¿cuándo se requiere una consolación? En términos generales, vamos a hablar así, más genérico. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. ¿Habrá que ser lo más tierno posible? Sí, habrá que ser lo más paternal posible. Sí, pero si se queda ahí, no funciona. Porque otra vez, si nada más somos paternales, si nada más somos tiernos, no los llevamos otra vez a lo que los va a sacar del problema. ¿Sí? Porque mire, ese es otro de los problemas del mal, de otra vez de una mala edificación. Si edifiqué mal, este trato siempre tierno, paternal, lo que le va a provocar al paciente, porque estamos hablando del organismo, ¿qué cree que va a hacer? Va a depender de esa persona. Entonces dice, es que sí, porque dice, es que ese pastor sí es muy bonito, ese sí me entiende, ese sí es muy cariñoso, ese sí es muy tierno. Sí, está bien, pero es que usted no debe depender del pastor. No, está bien, el abracito y lloramos juntos, no hay problema, pero el pastor entendido tiene que regresarlo también. Fíjese bien, exhortación lo podemos ver más como un cambio, el haber salido del camino, ¿sí? Corrección, regresar. Y consolación, cuando alguien está en una situación de tristeza, de angustia, de dolor, pero también lo tiene que regresar igual a su identidad. Por eso, si no fue bien edificado, lo que va a buscar en el que lo ministre, llámele pastor, llámele lo que sea, es una dependencia emocional de esa persona. ¿Será bueno eso? No. No. Está mal tanto para el paciente como para el médico, como para el ministro. Porque si el ministro, fíjese lo peligroso de esto, si el ministro va trabajando para que los demás dependan de él, está cometiendo un error gravísimo, pero terrible. Exactamente, mija, usted ya lo dijo rápido. Está usurpando a Cristo y al Espíritu Santo. Ahí no más de qué tamaño es el problema, ¿eh? Sí, como quiera yo le soluciono. Sí, yo soy Teresa de Calcuta y soy bien tierno y conmigo sí va a encontrar apoyo, y en mí y yo. Te está sustituyendo y está provocando idolatría. Por eso es muy grave. Y luego después, pero espérese, después no se le acaba, porque le van a hablar para todo, a toda hora, y jamás le ayuda a una persona a tomar decisiones. Porque lo que tiene que hacer el que consuela es sí dar todo eso que ya dijimos, pero es regresarlo a recordarle quién es en Cristo, a recordarle la obra consumada, a recordarle lo que ya tiene en Cristo. ¿Sí? Por eso de repente hay gente que se molesta cuando viene al modelo del nuevo pacto, porque se acostumbró a que la gente dependiera de ellos cuando no se enseñaba la verdad presente. Entonces, ¿qué hacía esas personas? Tenían sus grupitos de dependientes y eran como en la iglesia católica, pues hay un papa, y entre los hermanos, ¿cuántos papas cree que hay? Pues un chorro, muchos papitas. ¿Sí? Porque ahora toda la dependencia de esa persona. El que ama al que consuela, realmente el que lo ama, sí lo va a abrazar y todo, pero le va a decir, oiga, pero
¿Cuántas veces hemos hablado de este problema? 200 veces. No, pues ya no. ¿Qué le pasó, güera? Me asustó. Hasta que pusimos las cosas claras, ¿verdad, mija? La güera es muy, la güera tira machín, pero es sincera y es honesta, y así debe ser. Sí, me permite decirlo. Sí, porque ella venía de otro modelo, venía de un modelo donde se depende del, hasta que por ética y, ¿cómo se dice?, congruencia con lo que enseñamos, le tuve que enseñar a que dependiera de Cristo. Usted tiene que aprender a depender de Cristo. Usted está ungida para orar, usted está ungida para entender, y ahora es otra güera, muy brava, pero es otra güera. No se crea, es broma. Porque el que ama no busca seguidores, lo va a conectar siempre a Cristo, con la fuente de vida que es Cristo. Entonces, nosotros, usted como ministro, aprenda, ¿sí?, que así es como se debe manejar cuando hay un problema, para curarnos entre nosotros: edificar, exhortar y consolar. Y colorín colorado, le seguimos el domingo con la palabra. El martes continúa este tema, pero todavía lo que es el organismo, pero otros ángulos. Te pregunten lo que quiera el otro martes, ¿eh? ¿Están bendecidos en Cristo? Nos amamos mucho. Vaya por su vitamina T. Marisol, le anda haciendo falta vitamina T.